Entonces, una ventaja que tienen los formularios de Google es que se puede hacer distintas estadísticas. Entonces, también se puede ver cuántos marcan una determinada respuesta en cada pregunta, ¿no? Por ejemplo, aquí, al comparar dos documentos usados en proyectos de investigación, como son la ficha de recolección de datos en un estudio retrospectivo y un consentimiento informado, se puede determinar que se parecen en lo siguiente. Son dos estudios que cada uno tiene sus propios documentos, ¿no? Que son muy similares, pero en los estudios retrospectivos, generalmente no tenemos un consentimiento informado, ¿no? A veces cuando un estudio tiene una fase retrospectiva y una fase prospectiva, un estudio ambispectivo, para la fase prospectiva puede tener un consentimiento informado, ¿no? En ese caso, que no es muy frecuente, puede ser que tenga su consentimiento informado, pero generalmente el consentimiento informado caracteriza a los estudios prospectivos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, aquí dice es muy frecuente que ambos sean utilizados en el mismo proyecto, es rarísimo, ¿no? Es muy raro que un estudio tenga su ficha de recolección de datos para un estudio retrospectivo y que a la vez tenga consentimiento informado, es muy raro, ¿no? Por eso que no es la respuesta aquí, ¿no? Deben redactarse en un lenguaje que sea fácil de entender por los pacientes, no necesariamente, ¿no? La ficha de recolección de datos para los que están haciendo estudios retrospectivos es a veces está llena de abreviaturas, está llena de términos técnicos, porque es más que todo para que nosotros saquemos los datos de la historia clínica, ¿no? De repente vamos a revisar en base a esa ficha los reportes operatorios de una determinada patología, ¿no? Los reportes intraoperatorios, reportes de anestesiología, datos de imagen, verdaderamente no necesita comprenderlo al detalle el paciente, ¿no? Probablemente ni va a saber que se utilizó su historia clínica, ¿no? En los estudios retrospectivos. ¿Ambos deben pasar por validación de expertos? No, el consentimiento informado no pasa por validación de expertos y la ficha de recolección de datos, si no es cuestionario, no tendría por qué pasar por validación de expertos, ¿no? Esa vez es una exageración, pero los dos los llega a revisar el comité de ética. El comité de ética llega a revisar toda la información que nosotros vamos a sacar de la historia clínica, es muy importante, ¿no? Es muy importante que el comité de ética también sepa qué es lo que se va a sacar de la historia clínica, porque a veces hay exageraciones, a veces se saca datos personales que no contribuyen a lo que se está estudiando, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio sobre dengue, porque voy a sacar todos los datos ginecobstétricos de una paciente si yo quiero ver solamente un episodio actual y no los datos ginecobstétricos antiguos, ¿no? Todo depende de cómo yo estoy planteando el estudio, ¿no? Si no es un estudio específicamente de dengue en gestante, entonces verdaderamente no tengo por qué ahondar tanto en algunos datos, ¿no? No tengo por qué ahondar tanto en algunos datos y entonces cuando uno quiere ser un poco cuidadoso con la información y solamente utilizar la información más importante, entonces Comité de Ética también va a ver que nosotros solamente saquemos la información que nos están dando permiso de poder revisar. Eso en otros países son mucho más estrictos, no son mucho más estrictos. Solamente podemos sacar los datos que nosotros le pedimos autorización al Comité de Ética para que nosotros podamos revisar. Nosotros, si en algún momento no colocamos perfil lipídico de los pacientes, por más de que no sea un dato que lleve estigma, discriminación, ni que sea verdaderamente tan determinante en la vida de las personas, no vamos a poder revisarlo, ¿no? Eso ocurre en algunos países, ¿no? Pero los dos van a ser revisados por comité de ética, ¿no? Esta de aquí tenemos que colocar los datos en la escala en la que nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, esta propiedad se puede expresar en miliosmoles por litro, ¿no? Pero si no se recolectó de esa manera, ¿no? Simplemente se colocó hiper, iso e hiposmolar, ¿no? Solamente se colocó así a grandes rasgos en tres categorías, está colocado en orden y por eso es ordinal, ¿no? Simplemente no se puede, ¿no? No se puede. Me hubiera gustado que se equivoquen con razón, pero se han equivocado con nominal, con intervalo, ¿no? Y por lo demás, la gran mayoría ha contestado en una dirección bastante correcta como ordinal, porque no, simplemente no se puede llevar a la escala de razón, ¿no? No se puede, por más que quisiéramos, si así se recolectaron los datos, nosotros ya no podemos cambiarlos a una escala numérica, ¿no? Y es por eso que se pierde un poco de información en algunas escalas y la mejor escala para poder sacar las cosas es la escala de razón, siempre que se pueda, ¿no? Siempre que los datos lo permitan. Con respecto a los grupos focales, se busca la homogeneidad, ¿no? Lo más importante, caracteriza el enfoque cuantitativo. Aquí se recomienda formar grupos pequeños con 1 a 6 individuos. Me alegra que nadie se equivocó aquí, que nadie se equivocó por el hecho de que no habría un grupo de una sola persona, ¿no? Es imposible, completamente imposible que haya un grupo de una sola persona. Es habitual que carezca de un moderador, no, porque es un tipo de entrevista, entonces tiene que haber un tipo de entrevistador.
Muy bien, en un colegio secundario, aquí esto era para operacionalizar variables, que lo han hecho bastante bien, ¿no? Simplemente recordar, ¿no? Que el número de canes, de preferencia, hay que expresarlo como escala de razón, ¿no? No tiene sentido expresarlo como escala de intervalo, como alguien mencionó por allí. No, no tiene mayor sentido, ¿no? Y siempre escala de Likert en automático nos hace referencia a una escala ordinal. En automático siempre, cualquier escala de Likert es ordinal, siempre, siempre. Número de canes, no creo que nadie haya pensado también en continua, porque no puede haber un perro y medio, no puede haber un perro tres cuartos, entonces no creo que nadie se haya equivocado con eso tampoco. Parasitosis oncocercosis en base a un artículo muy, muy interesante de cómo aplicar verdaderamente los criterios de causalidad de Bradford y Hill, pero incluso si no leían el artículo, si no tenían tiempo para leer el artículo, simplemente tenían que recordar que primero siempre tienen que ser las causas y después, en el tiempo, obligatoriamente después tienen que venir los efectos, los outcomes, las consecuencias. Muy bien, seguimos viendo esta pregunta también para ver cómo operacionalizar estas variables. Marcaron, la gran mayoría marcó bien, todas son categóricas, algunas ordinales, otras nominales. Lo que sí no me gustó mucho es que hayan dicho, por ejemplo, la mitad son cualitativas. Esto es algo que no debió marcar nadie, ¿no? ¿Por qué no debió marcar nadie esto? Porque decía uno, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, ¿cómo la mitad podríamos decir que son de algún tipo o son de otro tipo? ¿Cómo la mitad van a ser cualitativas? O sea, 2.5 un poco extraño, ¿no? Entonces, era una que nadie debía haber marcado, nadie debía haber marcado esto. La definición que establece es toda aquella variable que se puede descomponer en al menos, como mínimo, dos dimensiones para ser estudiada, corresponde al concepto de, y entonces aquí dice como mínimo dos dimensiones, pero también podría ser tres, podría ser cuatro, podrían ser 15, podría ser la escala de Apache, podría ser la escala de SOFA, podría ser una escala de test de Graphar para nivel socioeconómico con cinco o seis dimensiones, entonces dice como mínimo dos, ¿no? Entonces no puede ser la bidimensional porque la bidimensional es exactamente y solamente dos dimensiones, ¿no? Solo dos dimensiones. Podría ser, aquí pueden ser dos, tres, cuatro, podría ser la escala de coma de Glasgow, ¿no? Que tiene tres dimensiones, ¿no? Entonces las variables complejas son estas que tienen varias dimensiones de dos a más, ¿no? De dos a más dimensiones. Dicotómicas que tiene dos valores, ¿no? Que tiene dos valores solamente, ¿no? Como decir, ¿tiene algún antecedente genético de esta patología? Sí tiene, no tiene, sí tiene, no tiene. Entonces, es solamente en base a las alternativas, los valores. Y nunca confundan entonces los valores, que son los posibles resultados, con los componentes de la variable, ¿no? Los componentes, las dimensiones también son variables un poco más pequeñas y se pueden dividir en variables más pequeñas todavía que se llaman los indicadores, ¿no? De las siguientes, está bastante fácil, simplemente los estudios de enfoque cuantitativo pueden tener variables cuantitativas y pueden tener variables cualitativas, ¿no? Una cosa es el enfoque, otra cosa son las variables. Una cosa es el enfoque y otra cosa son las variables. Aquí también la gran mayoría marcó muy bien, simplemente para que se den cuenta que malformaciones uterinas ya no se van a dar en las mujeres que ya están adultas, ¿no? Tomando este fármaco, ¿no? Naturalmente, malformación, si hace referencia a la formación, tiene que ser en la persona que se está formando recién, ¿no? Entonces, esto era naturalmente en las hijas, ¿no? En las hijas era. Muy bien, entonces allí no había mayor problema. Esta sí me sorprendió un poco que se haya respondido con tanta facilidad, pero me alegra en todo sentido, ¿no? Si tenemos un paciente en UCI al que se le está midiendo un monitoreo continuo de la presión arterial sistólica, ¿no? El valor máximo 141, el valor mínimo 96. Y por algún motivo, el siguiente valor que sale es 200, ¿no? Un valor atípico, un outlier que está fuera de este rango que marcaba desde 96 hasta 141, ¿no? ¿Cuál será el siguiente valor? Que lo más seguro es que no va a cambiar, lo más seguro es que no va a cambiar. Entonces, nosotros ahí nos ponemos a pensar, no hay mucho que calcular. La media o promedio aritmético está muy dependiente de los valores, ¿no? Si hay un valor muy grande, si hay un valor muy grande, les decía, ¿qué pasa si estamos midiendo los ingresos de distintas familias y justo una de las familias es la familia de alguien que ha ingresado al Congreso, ¿no? Entonces, esto nos va a mover todo el rango de valores y nos va a mover todo. El promedio y la mediana incluso en menor proporción van a mover todo en relación hacia el valor mayor, ¿no? Porque es un valor grande, ¿no? Y sobre todo la que más se va a ver afectada va a ser la media, ¿no? El promedio siempre se ve bastante afectado por los valores extremos, los valores muy grandes o muy pequeños. El rango, valor máximo menos el mínimo. Ahora tenemos un nuevo máximo, ¿no? Ya no va a ser 141, sino va a ser 200. Entonces, esta resta
200 menos 96 va a ser diferente a la de 141 menos 96, se ve afectado. La desviación estándar definitivamente también va a cambiar, y si cambia la desviación estándar, va a cambiar la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es la moda, ¿no? La moda, con el cambio de un solo valor, lo más seguro es que la moda no se va a afectar, porque además este valor está fuera de los otros valores, ¿no? Entonces no va a haber un valor que tenga una frecuencia más alta, porque este solamente tiene una frecuencia de uno, ¿no? Solamente aparece una vez este valor, entonces la moda es la respuesta aquí. Muy bien, esta pregunta me interesa bastante. Ha habido distintas respuestas que ustedes han podido dar, pero la respuesta correcta es que ninguna era correcta, ¿no? El valor que acompaña al promedio, el eterno conviviente del promedio o la media, debe ser el rango obtenido de los cuartiles Q3 menos Q1. No es así, ¿no? El promedio siempre se acompaña de la desviación estándar o desviación típica, ¿no? Entonces el promedio o la media aritmética siempre acompañado de la desviación estándar. Esto está mal. Valor numérico de la varianza es 3. Lo que acompaña aquí no debería ser la varianza, ¿no? Si nos dicen que este es un promedio, entonces el promedio con el valor representativo de la media y su desviación estándar, ¿no? Entonces aquí debería ser la desviación estándar, no es la varianza, ¿no? A propósito, se colocó 9 de repente para que alguien piense que está elevado al cuadrado, un número que tiene cuadrado, entonces el 2 tampoco puede ser respuesta, ¿no? Y el 3 marcaron varios, ¿no? Varios cayeron aquí, de usar una tabla de la frecuencia de los casos de arteritis de la temporal, debe ir en una columna entre paréntesis. Entre paréntesis, lo que va a ser el porcentaje, ¿no? Paréntesis, todo vale para recordar, todo vale para recordar. Entonces, paréntesis con P de porcentaje, ¿no? Y si ustedes se fijan también en este resumen que nos hace el Google Forms, ustedes mismos se darán cuenta, ¿no? El valor de conteo, el valor de frecuencia, cero, dos personas, 17 personas. Entonces, las 17 personas que se contaron va fuera del paréntesis, ¿no? ¿Y qué cosa va dentro del paréntesis? El porcentaje, ¿no? Con P de porcentaje dentro del paréntesis, ¿no? Entonces, las frecuencias jamás van a ir en una columna entre paréntesis, ¿no? Entonces, no van entre paréntesis. Y por eso que ninguna era correcta. Eso también me interesó bastante que contestaran bien. Esto era unas alternativas en escala nominal, porque no había un orden, el teorema del límite central nuevamente que se utiliza tanto, que sirve tanto. Y aquí ya no era volver a crear el cuestionario, ¿no? El cuestionario ya existe, entonces solamente traducción, adaptación cultural, y finalmente siempre se termina con una validación. Eso era todo lo que les quería compartir del examen. Les fue bastante bien, y ahora pasamos entonces a la parte de hipótesis, pasamos a la parte de hipótesis. Me gustaría que alguien nos comente qué entiende por hipótesis en investigación. Ustedes siempre revisen diccionarios de investigación, diccionarios de epidemiología, de metodología de la investigación, porque si ustedes buscan hipótesis en un diccionario común, en un diccionario escolar, van a ver cualquier cantidad de acepciones, ¿no? Va a haber hipótesis según la matemática, hipótesis según la lógica, hipótesis según la filosofía. Entonces, no todas son las que nos sirven en este curso, ¿no? Entonces, me gustaría que uno de ustedes nos dé una respuesta sobre qué cosa es una hipótesis. Y yo voy a comenzar también a pedir esta respuesta directamente a ustedes. Y le pregunto a su compañero Oscar Jin. Oscar se encuentra con nosotros. Adelante, Oscar. ¿Qué entiendes por hipótesis? Sí, le llamo por segunda vez a su compañero Oscar Jan. Si no se encuentra, pasamos a la siguiente persona. Muy bien, a la siguiente persona que le vamos a preguntar va a ser a su compañera Rosy. Rosy, adelante. ¿Qué comprende por hipótesis? Rosy, buenas noches. En una segunda oportunidad, por favor, recuerden que yo no le puedo considerar en asistencia si es que no llegan a participar, ¿no? No es necesario de que uno siempre dé la respuesta correcta, pero sí es muy importante que lleguen a participar, ¿no? Muy bien, le pregunto ahora a su compañera Marifer. Marifer, adelante, buenas noches.
Eh, no, sí, Olenka Marifer, Marifer. Sí, una pregunta. Tú estás con el correo marifer.marifer, ¿no? Con Olema. Ajá, excelente, muy bien. Entonces, sí, te escucho, te escucho. Adelante. ¿Qué podríamos entender por hipótesis? Es una respuesta. Me gusta el concepto que has dado. Es una respuesta a algo que nosotros estamos preguntándonos. En el concepto de nuestro proyecto de investigación, puede ser algo todavía mucho más concreto. Me parece muy bien lo que nos está planteando. Vamos a escuchar a alguien más. Muy bien. Su compañera Karen se encuentra con nosotros. Adelante, Karen. Sí, doctor, buenas noches. Excelente, gracias, Una Karen. hipótesis la interpreto como una explicación que se puede dar a una pregunta de investigación, en este caso, que puede terminar siendo verdadera o falsa, o no verdadera. Bueno, allí ya estamos tomando otra palabra, hay que ser bastante cuidadosos en esta parte. Su compañera anterior nos habla un poco de una respuesta, tú nos hablas un poco más de una explicación. En este caso, sí es verdad que al final queda, puede quedar como verdadera o falsa, pero es que el término más correcto podría ser una respuesta. Entonces, las hipótesis, vamos a ver a continuación, las hipótesis son respuestas. Es algo que a veces nos olvidamos, es tan sencillo de recordar siempre de que las hipótesis son respuestas, ¿no? Incluso cuando ustedes ya sean oftalmólogos y están viendo a través de la lámpara de hendidura, entonces ya saben que la hipótesis es una respuesta, ¿no? Cuando ustedes sean gerentes de salud, siempre la hipótesis es una respuesta, es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? A una pregunta. ¿Y a qué pregunta? A veces los cursos de investigación son tan grandes y se dividen en tesis uno, tesis 2, tesis 3 que a veces nos olvidamos a qué cosas se está respondiendo con la hipótesis. Y entonces es la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Entonces nosotros primero observamos, hicimos una pregunta, esta hipótesis tiene que ser la respuesta a esa pregunta de investigación. No puede ser una nueva respuesta a otra pregunta, no puede ser otra cosa. Nosotros podemos generar nuevas hipótesis en los estudios cualitativos, podemos, para otros estudios podemos hacer hipótesis, pero para el estudio que nosotros estamos planteando, la hipótesis tiene que ser la respuesta a la pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación, las mejores preguntas de investigación son las que se pueden responder con un número. ¿Cuál es el valor de hemoglobina de las gestantes que viven por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cuál es el valor de fosfatasa alcalina en los adolescentes migrantes que llegan al Perú, que están en crecimiento aún? Y así, como números, o también puede ser con un sí o como un no, ¿no? ¿Será igual el peso del recién nacido en la Amazonía peruana, ya sea recién nacido varón y recién nacida mujer? ¿Será igual el peso? Sí o no, ¿no? O podemos decir, la principal causa de prostatitis será la Escherichia coli todavía, o ya no será la Escherichia coli, de repente es algún enterococo que viene a ser patología emergente. Entonces nosotros podemos responder como sí o como no, y entonces eso se ve en la hipótesis. La hipótesis es la respuesta a nuestra pregunta de investigación. A veces no se cumple después de la experimentación del análisis de datos lo que nosotros creíamos que era la respuesta correcta no se cumple, pero no significa de que nosotros vamos a cambiar la hipótesis en el caso de que no se cumpla, ¿no? Algunos dicen, ah, ya, pero de repente mi asesor no se ha dado cuenta, recién voy a pasar jurado A, jurado B, entonces puedo cambiar la hipótesis y de ese modo presento las cosas como que sí se hubiera cumplido mi hipótesis. Si yo decía cuál era la principal causa, ahora diré, esta no es la principal causa, o esta es la segunda causa de esta patología, o el peso de los recién nacidos era diferente, los niños siempre, incluso en condiciones de desnutrición, en condiciones de mucha necesidad económica, sigue siendo el peso del varón mayor que el peso de la mujer. Entonces, puedo cambiarla.
La verdad que no sería lo más correcto, es completamente innecesario además. No tengo por, o sea, si yo planteo una hipótesis en base a mi pregunta de investigación, yo no tengo por qué cambiarla, ¿no? Yo no tengo por qué cambiarla, simplemente estoy demostrando, ¿no? Que los datos, al ser analizados, me han dado la respuesta, si que se cumplía o no se cumplía mi hipótesis. En la antigüedad, por ejemplo, si hacemos lo mismo, hacemos la misma pregunta hace 20 años, sí, definitivamente estaba mal visto, ¿no? Innecesariamente, injustamente, ¿no? Había un prejuicio que nos decía, ¿no? Que de que nuestras hipótesis de preferencia se tendrían que cumplir, de que si no se cumple la hipótesis, mejor replantear las cosas, que este estudio probablemente no se va a publicar, pero verdaderamente era completamente injusto, ¿no? Actualmente en áreas de la transparencia, se colocan muchos estudios, muchas intervenciones, intervenciones educativas, y el resultado final dice, esta estrategia educativa en base a mensajes de texto de tipo SMS, porque los de WhatsApp no se pudo utilizar, pero se utilizó SMS, los antiguitos, no resultó, no fue funcional, no sirvió para educar a las madres de familia en este tema, en tema de higiene del sueño de los niños, simplemente no funcionó. Entonces, nosotros podemos decirlo, ¿no? Y no debemos tener ningún temor y se llega a publicar estos estudios, ¿no? Se llega a publicar estos estudios y no debería haber ninguna vergüenza en eso, ¿no? Pero siempre la hipótesis como respuesta a nuestra pregunta de investigación. Entonces, la hipótesis, ¿dónde se ubica? ¿No? En un artículo de investigación. O sea, la pregunta o problema de investigación, PR, ¿no? Problema o pregunta de investigación, nos responde a la pregunta de qué se investigará. El marco teórico, dentro del marco teórico, tiene que albergar parte de la hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la base teórica del problema? En base al marco teórico nosotros generamos nuestra hipótesis. No va en el mismo capítulo, no va en el mismo capítulo, pero en base a lo que nosotros hemos aprendido de nuestro marco teórico, con eso armamos nuestras hipótesis, armamos nuestra pregunta de investigación y también armamos nuestras hipótesis. ¿Cómo se investigará? En la sección de métodos. Y los resultados de la investigación van en un informe final, ¿no? El tipo de análisis estadístico varía un poco, dependiendo. Generalmente el efecto, vamos estudiando un efecto a la vez. Lo más didáctico es estudiar un efecto a la vez. Y lo que va cambiando es el número de causas, no el número de causas. Cuando nosotros a cada variable la estudiamos así por sí sola, no armamos parejitas, por así decirlo. Estudiamos la talla y colocamos la talla por un lado, el peso, también sacamos otro resultado del peso, sacamos otro resultado del nivel de calcio en sangre, otro resultado del nivel de HDL en sangre. Entonces vamos estudiando muchos resultados, religión de la persona, grado educativo, y cada variable va separada, ¿no? De repente al final las colocamos en una misma tabla, pero no significa de que estén mezcladas, no significa simplemente que por orden didáctico hemos colocado una después de la otra, pero no estamos armando relaciones entre la alimentación y el tipo de religión que tienen, entre la edad y el valor de HDL que tienen, entre la paridad de las mujeres y su edad, no estamos sacando ninguna relación, ¿no? Entonces allí vamos a decir que simplemente estamos en un análisis univariado. En el bivariado existe una variable dependiente, efecto, desenlace o outcome, y ya intentamos enlazarlo con una posible causa, variable independiente, variable de exposición. Entonces, ya intentamos que haya una causa y un efecto. Y en el multivariado, lo que aumenta no son las variables efecto, ¿no? Lo que aumenta son las causas, ¿no? Desnutrición infantil, y aquí colocamos como variables independientes en los análisis multivariados o de modelamiento, con M de modelamiento, colocamos educación materna, colocamos nivel de ingresos familiares, si el papá trabaja o no trabaja, si el papá es parte del hogar o no, o es un hogar uniparental, religión de los padres, en qué región viven, a qué altura viven. Entonces todas esas pueden ser distintas causas y con eso se hace distintos modelos matemáticos, ¿no? Eso es definitivamente de posgrado, ¿no? No se busca de que aparezcan en las tesis que nosotros conocemos. Entonces, las hipótesis son suposiciones o posibles respuestas, ¿no? Que relacionan una variable siempre con otra. No se puede hacer una hipótesis en donde no haya relación entre las variables. Entonces, las hipótesis son siempre un patrimonio del análisis bivariado y del análisis multivariado, donde al menos haya, como mínimo, dos variables, ¿no? Al menos una dependiente, una independiente, dos variables en asociación también puede ser, ¿no? No necesariamente una causa y un efecto, también pueden ser asociaciones, ¿no? Donde todavía no hay causa, no hay efecto, pero al menos hay dos, ¿no? Al menos hay dos. Por ejemplo, nosotros es un poco difícil decir el peso depende de la talla depende del peso. No es tan claro decir eso, ¿no? Pero sí sabemos con toda seguridad de que el peso está asociado a la talla, ¿no? Entonces sí podemos
podemos hacer hipótesis con peso y talla, ¿no? Son posibles respuestas entonces para el análisis bivariado, para el análisis multivariado, pero siempre relacionan una variable con otra. Es una forma de poder establecer relaciones entre las variables. Es decir, si una aumenta, la otra aumenta, si una disminuye, la otra también disminuye. Cuando una aumenta, de repente la otra disminuye, van en el sentido opuesto, son inversamente proporcionales como el calcio y el fósforo. Entonces, todo eso se puede decir, ¿no? Pero siempre son respuestas, es como decir A, B, C, D, E, como decir verdadero o falso. Las hipótesis son respuestas y son respuestas a nuestra pregunta de investigación. Entonces, nosotros aquí, estas respuestas pueden ser respuestas positivas y respuestas negativas. Lo más común es armar respuestas positivas, ¿no? Respuestas positivas. Para que las cosas sean mucho más claras, se busca, ¿no? Armar de este modo, diciendo de que el enunciado tenga una forma positiva, ¿no? No decimos el principal germen que produce esta patología no se acostumbra a colocar eso en las hipótesis, ¿no? No se acostumbra a colocar eso en las hipótesis. Es solamente una cuestión de formato, no es una cuestión de formato. Podrían ir afirmaciones, podrían ir negaciones, pero se acostumbra sobre todo que sean afirmaciones. ¿Qué características pueden tener las hipótesis? Son respuestas, las respuestas pueden ser verdaderas o, no, o falsas. Se refieren a situaciones de la realidad porque nosotros estudiamos cosas de la realidad. Es una sola relación entre variables, una relación a la vez. Aquí no vamos a colocar A está relacionado con B, que está relacionado con C y que está relacionado con D. No se acostumbra a eso. Sería verdaderamente un caos, sería verdaderamente terrible para poder interpretar eso, porque ¿qué pasa si A está relacionada, por ejemplo, con B, pero no está relacionada con C? Entonces, verdaderamente expresarlo en una sola hipótesis no sería fácil de poder hacer, ¿no? Incluso matemáticamente sería una pesadilla, ¿no? Sería una pesadilla. Entonces, generalmente se arman parejas uno a uno. Tiene que ser precisa, concreta, clara y lógica, ¿no? Después, siempre va a ser relaciones entre las variables y las variables tienen que ser naturalmente características que varíen, que se puedan medir y que sean importantes para nuestro estudio, ¿no? Y tengo que mencionar de preferencia cómo yo voy a medir mi hipótesis, ¿no? Si una variable está relacionada con la otra, de acuerdo a un determinado método de medición, de acuerdo a una determinada teoría que yo voy a seguir, de acuerdo a una determinada técnica que yo voy a utilizar, ¿no? Las hipótesis, nosotros vamos a ver que en este capítulo de las hipótesis, nosotros vamos a colocar la respuesta a nuestra pregunta principal al problema de investigación y esa va a ser la hipótesis de investigación. Pero ustedes también habrán visto que hay un famoso H sub 1, un H sub 0 que se colocan. Esas vienen a ser hipótesis estadísticas, esas son hipótesis estadísticas. Entonces, el orden que yo les recomiendo para que ustedes puedan colocar sus hipótesis va a ser que coloquen su hipótesis general, a continuación sus hipótesis específicas, de investigación también, o sea, son las respuestas a las preguntas específicas. Si la respuesta al problema general, la pregunta general es la hipótesis general, luego vienen las respuestas a las hipótesis específicas, ¿no? A la pregunta específica número 2, su hipótesis específica número 2. A la pregunta específica número 6, su hipótesis específica número 6. Pero luego aparecen las hipótesis estadísticas. Y lo más recomendable es que esto lo hagan en una hoja aparte, ¿no? Las hipótesis estadísticas. Entonces, en base a las hipótesis específicas, yo voy a generar las hipótesis estadísticas. Alguien va a decir, las hipótesis específicas van a ser como los clientes y las hipótesis estadísticas van a ser como los pares de zapato izquierdo y derecho que van a utilizar cada una de estas personas, ¿no? Buscando alguna analogía, alguna forma de poder recordar esto, ¿no? Entonces yo genero cada hipótesis específica y a continuación en otra sección que yo voy a generar, en una tercera sección, yo voy a colocar mis hipótesis estadísticas y para la hipótesis específica número 4 voy a generar su H sub 0 y su H sub 1, ¿no? Los famosos H sub 0 y H sub 1 que ustedes ya han visto en alguna oportunidad, que generalmente eso se estudia y lleva bastantes confusiones y luego el siguiente tema que nosotros vamos a ver que es la prueba de hipótesis, es diferente la prueba de hipótesis que la hipótesis solamente. Una cosa es el plan de análisis, lo que pensamos hacer con nuestros datos, y otra cosa es el análisis de datos. Por ejemplo, en sus protocolos no va a haber sección análisis de datos, porque no hay sección de análisis de datos, porque en un protocolo, un proyecto, no se llegan a analizar los datos, pero sí hay una sección muy importante que va a ser la última que ustedes van a colocar en su protocolo, antes de las secciones de anexos, naturalmente, de la matriz de consistencia, pero en la parte donde ustedes van desarrollando capítulo a capítulo, el último capítulo
va a ser probablemente el plan de análisis, ¿no? Y ese plan de análisis de datos nos dice qué cosa vamos a hacer con la información. Es una clase que nosotros también vamos a tener, una clase bastante breve, pero muy importante, ¿no? Y entonces el plan de análisis de datos no es igual que el análisis de datos. Y la hipótesis tampoco es igual que la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es toda una clase que vamos a ver y me gustaría que vengan estudiando para la clase de prueba de hipótesis, ¿no? Que verdaderamente es una clase que a muchos les confunde, que les trae algunos problemas. La vamos a ver de una manera muy sencilla. Ustedes yo creo que concordarán que ese tema lo han visto muchas veces ya a lo largo de su preparación y que a algunas personas hasta les ha generado lágrimas al momento de desarrollar sus tesis, pero tenemos que verlo de una manera bastante sencilla, bastante intuitiva, que les sirva para todo tipo de pruebas, ¿no? Que les sirva para todo tipo de pruebas, porque ¿qué sentido tiene que ustedes se memoricen fórmulas o se memoricen formas de plantear hipótesis nula y hipótesis alterna para el chi cuadrado, para la prueba de Shapiro-Wilk, para las pruebas de normalidad, para las pruebas de TED Student, para la prueba de TED Student independiente, dependiente, para otro tipo de test como el test de Levin, para el test de Kolmogorov-Smirnov, para los exámenes y para ver concordancia entre pruebas diagnósticas. Verdaderamente no hay necesidad de complicar tanto la cosa. Todo viene de simplemente el razonamiento y van a ver que es sumamente sencillo, van a ver que es sumamente sencillo. Muy bien, luego vienen las hipótesis estadísticas, que son el famoso H sub 0 y H sub 1 que ustedes han visto en el pasado. Por ejemplo, veamos un ejemplo de hipótesis. El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores, ¿no? Entonces aquí vemos relación entre las variables, muy sencilla, es una respuesta. Y si esta es la respuesta, yo tengo que preguntar a alguien, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? Si esta era la respuesta, yo le pregunto a su compañero Fred Bauer, si esta es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? El índice de cáncer pulmonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores. ¿Cuál era la pregunta? ¿Estamos contigo, Fred? ¿Nos escuchas? En una segunda oportunidad, entonces le vuelvo a llamar a su compañero Fred Bauer. Muy bien, le pregunto a su compañera Joana Almendras, si esta era la respuesta, esta era la hipótesis, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta de investigación? La mamá de esta respuesta, ¿no? Ah, sí, los fumadores tienen un índice de cáncer pulmonar mayor que los no fumadores. Excelente. Como ustedes se pueden dar cuenta, para las preguntas de investigación y para las hipótesis que vendría a ser las respuestas de investigación, entonces puede haber más de una forma incluso de plantear, ¿no? Así como dice su compañera, ¿tendrán los fumadores un mayor índice de cáncer pulmonar que los no fumadores? ¿O será el índice de cáncer pulmonar mayor entre los fumadores que entre los no fumadores? O sea, simplemente aumentando signos de interrogación a esto, también se podría hacer, ¿no? También se podría hacer, pero lo más importante es que nunca se pierda la concordancia entre la pregunta de investigación, que es el problema, y la respuesta. Veamos otro ejemplo. A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia él. Entonces, ¿cuál será la pregunta que motivó esto? ¿Alguien se anima? Le pregunto a su compañera Karen Vázquez. Karen, buenas noches. Si esta es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? A mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia él. Mm, no estoy Esa es la segura. respuesta. Esta es la respuesta, naturalmente de otro estudio, no, no es del mismo estudio. La respuesta es a mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia él. ¿Cuál será la pregunta? La pregunta podría ser simplemente de aumentar de signos de interrogación, darle la forma de una pregunta, ¿no? A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para desarrollar ese trabajo. Algo bastante interesante, ¿no? Algunos dicen cuál será la especialidad. Se han hecho muchas encuestas y se ha visto cuál es la especialidad más feliz supuestamente en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es la especialidad más feliz de todas? La que está más motivada. Y se ha visto, ¿cuál creen ustedes que es? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es supuestamente, ¿no? No que no necesariamente esa especialidad tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Pero en las encuestas que se ha hecho, se ha visto que es muy feliz esa especialidad.
y es la dermatología, ¿no? La dermatología, que probablemente se ha visto de que se cumple un poco de esto, ¿no? Hay una gran variedad de trabajo, trabajo médico, trabajo quirúrgico, se trabaja con distintos tipos de patologías oncológicas, infecciosas, reumatológicas, entonces se ve personas de distintos tipos de edades, distintos tipos de condiciones, entonces personas en distintos pabellones, entonces como que se podría cumplir eso, ¿no? Mayor variedad en el trabajo, mayor motivación intrínseca hacia él. Y ahora también no solamente se puede sacar la hipótesis en base a la pregunta de investigación, ¿no? Sino también en base a los objetivos, porque sabemos que los objetivos también están muy relacionados, ¿no? Por ejemplo, estudiar la asociación entre sintomatología depresiva y estado nutricional en la población de preescolares entre 4 y 5 años de edad provenientes de sectores socioeconómicos bajo de la región del Brain. Primero me gustaría que saquemos todas las variables que ustedes pueden encontrar. Escriban en la barra del chat, escriban todos ustedes las variables que están encontrando en este objetivo. Vayan escribiendo en la barra del chat todas las variables que encuentran. Definitivamente en los objetivos, de los objetivos nosotros vamos a sacar las variables y con esas variables podemos hacer muchas hipótesis, podemos hacer distintos tipos de hipótesis, pero primero identifiquen qué variables van encontrando. Las variables, como ustedes se van dando cuenta, recuerden siempre, ¿no? Las variables tienen que variar, no pueden tener un solo valor. Tiene ese valor que se tiene que poder medir y tiene que ser importante para nuestro estudio. Sigan respondiendo, identifiquen todas las variables. Algunos llevan encontrando algunos síntomas depresivos. Sí puede haber síntomas depresivos probablemente. Aquí los podemos clasificar de muchas formas, ¿no? Presentes, ausentes, altos, medios, bajos. Sí, muy bien, definitivamente sintomatología depresiva es una variable. Estado nutricional definitivamente es otra variable, ¿no? Sí, pero hay más variables, alguna otra variable que puede estar allí. Nivel socioeconómico, sí, excelente, porque aquí vemos que hay dos niveles socioeconómicos, hay bajo y medio bajo, o sea, por ejemplo, en el Brain, probablemente en la población que estamos estudiando no colocan entre los valores, por ejemplo, valores alto, sector AB, no colocan porque no es característico probablemente de la zona que se está estudiando, entonces entre los valores, entre las respuestas colocan bajo y medio bajo. Entonces, aquí vemos también, sí, sector socioeconómico bajo y medio bajo serían respuestas, ¿no? Serían alternativas, valores que toma una variable, no serían valores que está tomando una variable. Y entonces, nosotros allí, hay una variable más que se les está pasando. ¿Cuál sería una variable que todavía no han dicho? Es una variable muy sencilla que también está ahí apareciendo. Sí, excelente, Melina, excelente, Karen. La variable edad en este caso también sería una variable, porque puede ser 4, pero también puede ser 5, cualquiera de los dos. Muy bien, entonces vamos a intentar buscar una relación de causa-efecto entre estas, ¿no? En base a lo que nos dice la teoría, ¿no? ¿Cuál podría ser una variable dependiente? La sintomatología depresiva, ¿no? La sintomatología depresiva y una variable causa podría ser el estado nutricional, ¿no? Entonces, probablemente en base a, y esto solamente es una hipótesis, una de tantas relaciones que nosotros podemos plantear, porque de repente alguien dice, de repente una persona está deprimida y por estar deprimida, no se alimenta como debería. Podría ser, aunque en el caso de los niños, generalmente se estudia en esta dirección, ¿no? Generalmente, y en la gran mayoría de casos, se va a tomar, ¿no? El estado nutricional como una causa también de posible depresión, ¿no? También ante la alta frecuencia de enfermedades. Entonces, sí puede tener una relación causal, sí puede tener una relación causal. Entonces, aquí se han identificado aquí una probable causa y un probable efecto, ¿no? En este caso, ellos han considerado como independiente el estado nutricional, que puede ser normal o sobrepeso, y si existe o no existe sintomatología depresiva, y hacen una pequeña hipótesis de causalidad, ¿no? Y generan un H sub 0 y un H sub 1. Y aquí nos vamos a comenzar a poner bastante filosóficos, así nos vamos a poner bastante filosóficos, ¿no? Aquí en el H sub 0 vamos a colocar que no existe asociación entre sintomatología depresiva y estado nutricional. Y la clave para poder hacer bien toda esta cuestión de las hipótesis y prueba de hipótesis es solamente ir en orden y ponerse un poquito a razonar, ponerse un poco a recordar grandes conceptos, ¿no? No es necesario memorizar tanto como ustedes de repente en el pasado han estado haciendo, no es necesario memorizar tanto, ¿no? Entonces, yo les voy a preguntar, nosotros cuando investigamos buscamos más diferencias o buscamos más similitudes. ¿Qué le sirve más al investigador? ¿Qué le sirve más a los que hacen ciencia? ¿Encontrar diferencias o encontrar igualdades?
que A sea igual a B, que en los niños sea igual a las niñas, que en la gestante sea igual a la no gestante, una determinada patología, una determinada complicación de salud, un determinado valor en sangre. ¿Qué es lo que más le interesa al investigador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Las igualdades o las diferencias? ¿Qué le interesa más al investigador? ¿Qué le interesa más? ¿Las igualdades o las diferencias? Y todos tienen que votar, porque esta pregunta es tan importante que sí, yo quisiera ver respuestas de todos. ¿Qué le interesa más? ¿Las igualdades o las diferencias? ¿Qué interesan más, las igualdades o las diferencias? ¿Qué es lo que buscamos? No eran iguales que las fracturas de los adultos, que las fracturas de los niños sanaban más rápido, que las fracturas de los niños tenían otras complicaciones, que se daban algunos tipos especiales de fracturas como las de tallo verde. Entonces, por algo dijo, es diferente en los niños que en los adultos, las fracturas son distintas. ¿Y por qué no hacemos incluso otra subespecialidad y hacemos la traumatología y ortopedia pediátrica y la separamos de la del adulto? Entonces, verdaderamente estamos todo el tiempo buscando diferencias, ¿no? Buscando diferencias. Muy bien, correcto. Entonces, la hipótesis que más nos va a importar, la del investigador, el H sub 1, donde nosotros vamos a colocar lo más importante para los investigadores, va a ser en el H sub 1 y allí es donde vamos a colocar las diferencias. Las desigualdades van a ir en H sub 1 y las igualdades van a ir en H sub 0. El H sub 0 es como decir solamente un reflejo del H sub 1, ¿no? La negación del H sub 0 va a ser el H sub 1 y la negación del H sub 1 va a ser el H sub 0, ¿no? Va a ser como el positivo y el negativo. Los dos son importantes, pero se van a colocar de ese modo. Y si nosotros tenemos que colocar en orden, entonces en el H sub 1 vamos a colocar las diferencias, van a ir siempre en el H sub 1. También ahora yo les pregunto, ¿qué nos sirve más hacia el investigador? ¿Saber que existen asociaciones o que no existen asociaciones? Y está asociada, o sea, cuando sí está asociada, sí está correlacionada, sí depende una de otra, sí es una la causa de la otra, sí es una el efecto de la otra, entonces, cuando sí están relacionadas de algún modo, ¿no? Entonces, donde sí están relacionadas va a ser siempre el H sub 1, y donde nosotros colocamos las palabras de no están asociadas, no están relacionadas, va a ser en H sub 0. Y entonces vamos a llenar siempre nuestros datos de hipótesis estadísticas siempre de esa manera, las igualdades en H sub 0, las desigualdades en H sub 1, donde decimos que sí existe asociación, que sí existe dependencia, sí existe relación en H sub 1, y donde decimos que no existe asociación, no existe dependencia, no existe relación, no existe correlación, no existe ningún otro vínculo, vamos a colocarlo en H sub 0. Ya, y ahora les pregunto para los exámenes de laboratorio, ¿qué nos interesa más a nosotros? Que salga parecido al modelo de negativo, o sea, le tomamos a una persona una prueba de sífilis, le tomamos a una persona su prueba de sífilis. ¿Qué es más interesante para esta investigación de si la persona tendrá sífilis o no tendrá sífilis? Si sale igual al modelo negativo, al estándar negativo, al modelo de negativo que ya viene, o sea, en la fórmula con la que se está haciendo el reactivo, o que nos salga positivo. ¿Qué es lo que es más interesante desde el punto de vista de investigación? ¿Que nos salga positivo o que nos salga negativo? ¿Qué dicen ustedes? Desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de la medicina, ¿qué es más interesante? ¿Que para una patología como la sífilis nos salga positivo cuando estamos evaluando a un paciente o nos salga negativo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo más interesante? Pónganse a pensar allí, ¿qué resultados nos llaman más la atención? Los positivos, ¿no? Y los positivos también son diferentes al patrón normal, ¿no? El patrón normal, el patrón que nosotros estamos esperando en la mayor cantidad de la población, en la población, entre comillas, normal, en la población que estadísticamente es normal, entonces va a ser la comparación entre la población normal y específicamente el individuo o la población que yo estoy investigando, ¿no? Entonces, las desigualdades también así, los valores positivos, los valores en los que no son exactamente iguales en todos los estudios diagnósticos, también van a ir en H sub 1, y los valores negativos, los valores en los que no cambia con nada del resto de la población, donde son iguales al resto de la población, donde los resultados le salieron completamente negativos en sus pruebas, van a ir en H sub 0. O sea, en general,
¿cómo podemos concluir esto? Lo más interesante siempre se pone en H sub 1, lo más interesante siempre se pone en H sub 1 y en H sub 0 simplemente la negación del H sub 1. No existe asociación, no existe relación, son iguales, el valor de hemoglobina glicosilada de los varones es igual al valor de hemoglobina glicosilada de las mujeres, el nivel de conocimientos antes de la intervención es igual que el nivel de conocimientos después de la intervención, no hay diferencia. Entonces, los valores de igualdad donde no cambia nada van a ser los de H sub 0, los de H sub 0. Este H sub 0 tiene otros nombres, ¿no? También se le llama hipótesis nula, también se le llama hipótesis nula. Y el H sub 1 tiene otros dos nombres también. Todo tiene que servir para recordar, no podemos estar olvidando cada año. Este H sub 1, algunos hacen parecer este 1 a la I con punto, ¿no? A esta I. Entonces dicen el H sub 1, otro de los nombres que tiene es hipótesis de investigación, hipótesis de investigación. Otro nombre que tiene este 1, cuando nosotros lo dibujamos, también un poquito se parece a la A mayúscula, ¿no? Se parece a la A. Entonces, nosotros también podemos decir que la hipótesis alterna. Entonces, el H sub 1 también se puede llamar hipótesis de investigación, también se puede llamar hipótesis alterna, ¿no? Entonces, son los otros nombres que tiene. Y el hay otro nombre, también otra nomenclatura que se llama hipótesis de trabajo, pero esa sí trae bastante problemas porque en algunos libros, en la gran mayoría de libros, el concepto de hipótesis de trabajo se lo dan al H sub 1, pero en algunos libros dice que hipótesis de trabajo el H sub 0, ¿no? Y eso sí nos trae bastante problema. Yo no utilizo el término de hipótesis de trabajo, pero en algún momento ha sido pregunta de un examen, me parece del MIR, de un examen MIR, y trajo también bastante controversia en ese momento, ¿no? Naturalmente se podía responder de algún modo, pero hipótesis de trabajo es un término que trae bastante problemas, que a veces uno no sabe si están hablando del H sub 0 y del H sub 1, porque la literatura es un poco confusa, pero cuando ustedes ven hipótesis alternativa o alterna con A, es definitivamente el H sub 1. Hipótesis de investigación con I es definitivamente el H sub 1. Entonces lo pueden recordar de este modo. El H sub 1, H sub I, hipótesis de investigación, hipótesis alterna, todos sus nombres. Y el H sub 0 es bastante fácil de recordar, ¿no? El H sub 0 como que nos hace pensar en hipótesis nula. Muy bien. Entonces, aquí las hipótesis estadísticas, ¿cuáles serían? La variable de respuesta y la variable de posición son dicotómicas, entonces solamente tienen dos valores que pueden tomar. Podemos comenzar nosotros a poder hacer un poco de resumen, ¿no? Entonces, P1 será proporción de la sintomatología depresiva presente en el grupo de preescolares con peso normal y comparamos entonces cuál es la proporción de depresión entre los que tienen peso normal y el P2 que va a representar con este símbolo. Nosotros estamos escogiendo como investigadores, le vamos a llamar P1 a esto y le vamos a llamar P2 a esto. Entonces, ¿cuánto va a ser la proporción, el promedio de sintomatología depresiva en el grupo de los que tienen sobrepeso? P1, depresión en los que tienen peso normal. P2, depresión entre los que tienen sobrepeso. Y ya le vamos dando la forma que ustedes están acostumbrados a ver. Y entonces hemos resumido así, ¿no? Depresión en un grupo, depresión en el otro grupo. H sub 0, las igualdades siempre arriba, las igualdades van a ser siempre en el H sub 0 y las desigualdades, lo más interesante, donde nosotros queremos identificar diferencias entre los grupos, van a ser siempre en el H sub 1, ¿no? Y entonces vamos viendo cuál es la terminología, cuáles son los símbolos que se van utilizando a esto. En las hipótesis de investigación pueden ser entonces de muchas formas descriptivas, como el promedio de edad de mi muestra es menor que el promedio poblacional. Muchas veces en los estudios descriptivos se dice que es completamente opcional plantear una hipótesis, ¿no? En un estudio de prevalencia, quiero ver cuál será la prevalencia de POC en el muelle de Chancay. Es un muelle, hay bastante humedad, quiero saber cuál es la prevalencia de POC. Las personas en los muelles fuman bastante, los pescadores fuman más frecuentemente que otro tipo de población. Entonces quiero sacar la prevalencia de POC en Chancay. Entonces, verdaderamente yo puedo plantear muchas hipótesis, no puedo decir es alta, es media, es baja, es similar a Lima, es similar a Chimbote. Entonces, verdaderamente yo puedo tener una gran variedad de hipótesis que yo puedo plantear, pero son solamente descriptivas, ¿no? ¿Qué pasaría si yo más bien solamente doy el valor, ¿no? Yo también puedo dar el valor numérico, ¿no? Verdaderamente no es obligatorio de que yo plantee una hipótesis.
Entonces, en los estudios descriptivos es completamente opcional, completamente opcional. Si ustedes quieren, pueden colocar una hipótesis. Muchas veces no se pone, nadie debería obligarles en un estudio de prevalencia, de incidencia, un conocimiento, actitudes y prácticas a que ustedes coloquen obligatoriamente una hipótesis. Pero aquí viene el pero, ¿no? Que a los estudiantes de medicina siempre se les pide de que lleguen al nivel analítico y el nivel analítico se caracteriza por hacer relaciones entre las variables. Entonces, ustedes siempre, todos sus protocolos van a tener hipótesis. Todos los protocolos que ustedes hagan deben tener hipótesis, porque, y eso es en todas las universidades del Perú, me parece, de que siempre se busca que el estudiante de medicina, ustedes saben, un gran poder viene con una gran responsabilidad, entonces tienen que hacer hipótesis, tienen que hacer hipótesis. Un estudiante de nutrición que quiere hacer simplemente un estudio de cuál será la prevalencia de kwashiorkor en una determinada comunidad de desnutrición calórico-proteica, y simplemente hace ese tipo de estudio muy interesante, muy valioso, pero no necesita verdaderamente una hipótesis, nadie le va a pedir, nadie le va a obligar que haga una hipótesis, ¿no? Luego vienen las hipótesis que estamos más acostumbrados, correlacionales, habrá asociación entre la edad y sueldo, probablemente quienes tienen mayor edad tendrán mayor sueldo, pero de repente solo hasta llegar a cierta edad, y luego de ahí comienza a bajar nuevamente, diferencia entre grupos, si existe diferencias entre los promedios de edad según sexo, de repente aquí vemos así, y queremos decir cuál será la edad a la que comienzan a tener hijos los varones y las mujeres de una comunidad aymara, y de repente es diferente la edad a la que comienzan a tener sus hijos los varones y de las mujeres, de repente se casan muy jóvenes las mujeres. Causal bivariada, ¿la edad influye en el número de hijos? Sí, muy probablemente. Entonces aquí vemos la relación entre las dos variables, donde una es la probable causa y que influye, esta causa influye en el probable efecto, número de hijos. Causales multivariadas, la edad influye en el número de hijos, pero según porcentaje de fertilidad, y aquí comienzan a aparecer otra causa, no solamente una causa, sino otra causa más. Muy bien. ¿Cómo saber si necesita hipótesis nuestro estudio? ¿Qué estudios necesitan hipótesis? Los de prevalencia es completamente opcional. Yo a nadie que haga, por ejemplo, una pequeña carta al editor, un trabajo simplemente para un congreso de estudiantes, no es necesario de que lleve una hipótesis o estudio solamente de prevalencia. Cuando se puede medir la asociación entre pruebas, nosotros podemos utilizar hipótesis, ¿no? Porque las hipótesis pueden matemáticamente entonces comprobarse si se cumple o no se cumple la hipótesis. En los estudios analíticos con hipótesis se puede medir la fuerza de asociación entre las variables a través de OR, RR, valor de P, entonces puede haber muchas formas de ver si están relacionadas y no solamente qué tanto están relacionadas, sino la fuerza de la asociación o la fuerza de esta relación causa-efecto. ¿Cuál es la hipótesis de nuestro estudio? En un estudio se recomienda de que haya solamente una hipótesis principal y algunas hipótesis específicas. No se recomienda que ustedes tengan demasiadas hipótesis, demasiadas preguntas de investigación. Por eso les decía, si bien nada está escrito en piedra, no es una regla, no es una receta de cocina, entonces no se recomienda que ustedes tengan demasiadas preguntas de investigación, no, no se recomienda. Ustedes no están haciendo un ensayo clínico, no están haciendo un estudio multicéntrico, entonces con un número menor a 10 de preguntas de investigación ustedes están bien, ¿no? Y si ustedes tienen un número menor de 10 de preguntas de investigación, por ejemplo, tienen 8 preguntas específicas, ¿se imaginan cuántas preguntas se pueden generar? En base a esas 8 preguntas específicas, nosotros vamos a generar nuestras hipótesis, ¿no? ¿Y cuántas hipótesis estadísticas va a haber con 8 preguntas específicas? Ustedes respondan, ¿no? Tenemos 8 preguntas específicas. ¿Cuántas hipótesis estadísticas vamos a tener? Respondan ustedes ya para terminar. Un estudio que tenía una pregunta general, la pregunta general es una sola, pero tenía 8 preguntas específicas. ¿Cuántas hipótesis específicas va a tener? Va a tener 8 hipótesis específicas, pero ¿y las hipótesis de investigación cuántas van a ser? ¿Cuántas van a ser las hipótesis de investigación? Donde dice los H sub 0 y los H sub 1. Los H sub 0 y los H sub 1 van a ser el doble, ¿no? Van a ser 16. Las hipótesis estadísticas van a ser 16, van a ser el doble. Entonces, por eso no se recomienda que sean demasiadas para que puedan ser manejables más adelante, ¿no? Y al usar entonces las pruebas estadísticas, nosotros vamos a encontrar los valores de probabilidad o de P de acuerdo a lo que nosotros estemos midiendo, ¿no? Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que hay muchas pruebas para comprobar las hipótesis. Esto es algo que vamos a ver muy al detalle en la siguiente clase. Estudie todo lo que ustedes puedan al respecto, vengan
conociendo un poco sobre el tema, y van a ver que las pruebas, hay dos tipos grandes de pruebas, es una clasificación bastante grande de pruebas, esto es solamente para ir conociendo, es un menú de degustación solamente de lo que viene después. Las pruebas se pueden clasificar en paramétricas y no paramétricas, y unas de estas son mejores que las otras, de lejos son mejores, las pruebas paramétricas son mejores que las no paramétricas, pero a veces no podemos utilizar las pruebas paramétricas, a veces no se puede utilizar lo mejor, entonces utilizamos las pruebas no paramétricas. Y aquí entonces tenemos toda la variedad de pruebas que hay y todavía nos faltan muchas más, ¿no? Estas son solamente las principales, son solamente las principales. Esto lo vamos a ver más adelante. La prueba de hipótesis es la comprobación de esa hipótesis. Nosotros planteamos nuestra hipótesis, luego viene la prueba de hipótesis, contraste de hipótesis, confirmación de hipótesis, que simplemente es ver si se cumplía o no se cumplía la hipótesis a través del planteamiento de hipótesis estadísticas y ver a través de distintos test si se cumple o no se cumple. Muy bien, eso sería todo.